El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La misericordia del Señor Cada día cantaré. Hermanas y hermanos, este texto tan profundo y tan hermoso nos habla de 3 templos distintos. 3 templos están de alguna manera presentes en esta lectura. El primer templo, ¿qué es un templo? El templo es el lugar del encuentro de Dios con los hombres. El templo es un lugar donde habita Dios, donde está la presencia fuerte de Dios. Cuando nosotros le preguntamos a los niños de la catequesis, ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes, responden. Y es verdad, pero de un modo más potente en un templo. Allí su presencia se hace más evidente, más fuerte. Para nosotros, los católicos, este edificio, que llamamos la parroquia, la iglesia, la capilla, es el lugar donde habita Dios, pero de un modo muy fuerte, porque aquí se hace la reserva del Santísimo Sacramento. Jesús está aquí en este tabernáculo, en este sagrario, con su cuerpo, y es a Él a quien adoramos. El templo entonces es el lugar físico donde vive Dios y donde Dios se encuentra con los hombres. Un primer templo es el templo de Jerusalén. Jesús, como todo buen judío, fue para las fiestas a Jerusalén, subió a Jerusalén porque estaba en un punto alto de un monte, el monte Sión, y allí está el templo de Jerusalén. Hoy día solo queda lo que llamamos el Muro de los Lamentos. Jesús sube al templo, al lugar del encuentro con Dios, y se molesta muchísimo, porque está convertida la casa de Dios, que es casa de oración, que es casa de encuentro de Dios con los hombres, en una casa de comercio, dice él. Había hombres que vendían palomas, ovejas, corderos, aprovechaban de cambiar dinero, porque allí iban las personas a hacer sacrificios, a ofrecer un corderito, una paloma, unos pichones en ofrenda. Y entonces venían de distintos países, cambiaban moneda, compraban los animales y los llevaban para ser ofrecidos en el templo. Pero se había convertido en una casa de comercio. Ya no era un lugar de encuentro de Dios con los hombres, sino una casa de comercio. Y Jesús, muy preocupado, con un celo, con un dolor en su corazón, hace un látigo y echa a todos los cambistas y comerciantes fuera. Y les dice: saquen esto de aquí. No hagan de la casa de mi Padre. Miren, el templo, el lugar físico, esta iglesia, para Jesús es la casa de su Padre. No hagan de la casa de mi Padre un lugar de comercio.
Y este es el primer templo del cual podemos hablar. La iglesia, el templo, la parroquia, la capilla, esta casa en que encontramos a Dios, le rezamos, lo adoramos, le pedimos perdón, le damos gracias. Por eso es hermoso ver los templos abiertos y da tanto dolor cuando en tiempo de cuarentena, tenemos que cerrarlos. Pidamos al Señor que termine esta pandemia para volver a abrir nuestras iglesias. Este es el templo, es un lugar sagrado. Por eso el templo no se puede ocupar para otro fin, porque está consagrado al servicio de Dios, al encuentro de Dios con los hombres. Pero hay un segundo templo, hay un segundo lugar donde se encuentra Dios con los hombres, y es el cuerpo humano, el corazón de cada ser humano. Dice la Escritura, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son templos de Dios, templos del Espíritu Santo? Dios desde el bautismo nos habita. Por eso nuestro cuerpo es sagrado y no podemos jugar con él. Por eso nuestro cuerpo es para Dios, está consagrado a Dios, le pertenece a Dios, porque Dios nos inhabita, vive dentro nuestro. Yo esto lo digo y como que pareciera una cosa más, pero de verdad uno debiera detenerse aquí y casi volverse loco. ¿Por qué? Porque dentro de mí vive Dios. Vive Dios. El omnipotente está dentro de mí. Y yo puedo hablar con Él y establecer una relación y entablar un diálogo y pedirle ayuda y darle gracias y encontrarme con Él en este templo que es mi cuerpo, mi corazón, el lugar donde Dios ha querido venir a ser uno con nosotros. Fíjense que eso ocurre desde el bautismo. En el bautismo somos habitados por Dios. Eso se acrecienta en cada comunión, porque el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él, dijo Jesús. Somos templo vivo de Dios. Los católicos, los cristianos, somos templos vivos de Dios. ¡Qué regalo más grande! ¿Y cómo hemos de cuidar entonces nuestra vida? Por eso respetamos la vida desde el instante de su concepción y jamás la Iglesia Católica podrá aprobar el aborto, porque nunca vamos a darle muerte a un cuerpo que será templo del Espíritu Santo. Y por eso también cuidamos la vida hasta el final de sus días. Y no podemos aceptar la eutanasia. No podemos permitir que alguien mate a otro. Nunca será aceptable el homicidio, porque lo que está matando es un templo vivo de Dios, habitado por Dios mismo. Qué hermosa es nuestra fe que nos enseña a comprender la dignidad del ser humano. Por eso todo ser humano, toda vida humana es intocable. Por eso es tan duro cuando alguien ofende a otro. ¿Para qué decir cuando alguien tiene violencia contra otro? Por eso es tan inaceptable forzar a alguien a hacer cosas que no quiere. La violencia física, la violencia, en fin, ustedes entienden. El templo del cuerpo humano. Y finalmente Jesús nos habla de un tercer templo. Este templo es único. Es el templo de su propio cuerpo. Cuando los judíos lo vieron echar a los cambistas, le dicen, oye, ¿cómo haces esto? Danos un signo de que tú tienes autoridad para hacer esto. Y Jesús les dijo, destruyan este templo. Y ellos pensaban que se refería al templo de Jerusalén, pero se refería a su cuerpo, dice el evangelista. Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y le decían, ¿qué te crees? Levantar esta iglesia, el templo de Jerusalén, tomó 46 años y tú lo vas a levantar solo en 3 días. No comprendieron que Jesús se refería a un templo mucho más grande que el templo de Jerusalén, a un templo mucho más grande que cualquiera de nosotros, al templo del Dios vivo entre los hombres, al Hijo de Dios vivo que se hizo hombre en el seno de María para encontrar los hombres y Dios. Es la unión de la divinidad y la humanidad. Jesucristo es verdaderamente Dios hecho hombre. Jesucristo es verdaderamente hombre. ¡Qué maravilla! Jesús quiere ser uno con nosotros. Es grande el amor de Dios. ¡Qué confianza nos tiene que dar! Porque si Dios se ha hecho hombre y habitó entre nosotros, si Dios asumió la naturaleza humana y hizo de su cuerpo humano un templo vivo, entonces nosotros podemos unirnos a Él. Él nos da acceso al Padre. Es la puerta para entrar a la Trinidad. ¿Por qué? Porque Cristo habló con palabras humanas, caminó con pasos humanos,
miró con mirada humana. Cristo, verdadero Dios, se hizo verdadero hombre, templo vivo entre nosotros. Y sigue así, siendo templo vivo de ser Dios en el hombre en Dios, la unión más perfecta de la humanidad y de la divinidad. Gracias, Señor Jesús, templo vivo, que nosotros te adoremos. Este tiempo de Cuaresma es preparación para aquel día en que el templo fue abierto por su costado. Ese templo que es Cristo fue roto con una lanzada, fue destruido por los clavos para que Él lo reconstruyera eternamente. Por eso en el cielo, Dios, nuestro Señor, el Hijo de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, Trinidad absoluta, nos enseñan que en el cielo está totalmente Dios y totalmente el hombre, Jesucristo nuestro Señor. Con su cuerpo traspasado, cuando Jesús resucitado se aparece a los suyos, les muestra las llagas, les muestra el costado abierto, indicando que ese verdadero cuerpo traspasado en la cruz ahora está glorioso en el cielo, venció a la muerte y venció al pecado. ¡Qué alegría! Que uno como nosotros, uno que fue templo vivo de Dios, lo sigue siendo eternamente en el cielo con su cuerpo glorificado. Gracias a nuestra Madre, tantas gracias a ti en este primer sábado, María, porque tú le entregaste ese templo. Tú, en tu seno se construyó el templo vivo de Dios, Jesucristo el Señor. De tu vientre brotó ese cuerpo, esa sangre que formaron el templo que unió a Dios y a los hombres para toda la eternidad. Ponnos junto a ti, llévanos a tu corazón, María, ponnos en tu vientre bendito, para que nos unamos a Jesucristo, templo vivo del Padre. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.